Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Antes de empezar el programa de hoy, quiero darle las gracias a los compañeros míos que hicieron el programa la semana pasada y a todos los que nos han escrito. Considero que fue un programa muy bueno y les agradezco mucho la sintonía. Este programa de hoy, para empezar, quiero dedicárselo a la juez, o la juez jefa, como decimos aquí, Bertila Soto, que está tratando de ver si podemos arreglar y hacer una corte nueva que nos haga los arreglos ahí, y le pido a todos que los que votan que por favor que se fijen en eso y voten en eso. Cambiando de tono y más importante, quiero darle el pésame a la familia González, quienes sufrieron la pérdida de su hija. No los conozco personalmente, pero me conmovió mucho la actitud del papá y de la mamá, y quiero que sepan que nuestras oraciones y nuestros mejores pensamientos están con ellos. Y ahora vamos a hablar de las cosas de hoy. Hay un grupo, y le pido a nuestro superdirectoral que ponga en pantalla, que se llama el American Veteran Food Assistance Program. No pude conseguir eso en colores, pero este grupo se dedica, es un non-profit que se dedica a darle comida y navajas y otro tipo de ayuda a nuestros veteranos de guerra. Es una organización sin fines de lucro y están haciendo cierta colecta para el Día de Acción de Gracias, y el que quiera ponerse en contacto con ellos, voy a decir el número 2 veces, o se puede poner en contacto conmigo, es el 786-306-1304. Repito, el American Veteran for Assistance Program es el 786-306-1304. Gracias a nuestro director y gracias a ustedes. Y el tema legal de hoy tiene que ver con lo que es la violencia doméstica y el abuso, a veces por padres, a la hora de hacerle disciplina a los hijos. Y vamos a hablar de un estatuto que está en nuestras leyes del Estado de la Florida, hasta dónde se puede dar paupao, le decían cuando yo era niño, o se puede físicamente regañar a un hijo o una hija. La ley no es clara. La ley nos permite usar lo que es el abuso, no, pero lo que es la disciplina corporal con nuestros hijos. Pero ojo, cualquier cosa que le haga daño, no solo físico, pero también mental a un niño, es un acto delictivo. Y ese es el tipo de cosa que se determina bajo las circunstancias. Hoy tenemos un abogado que es uno de los mejores abogados aquí en Miami, con mucha experiencia en estos temas, el penalista Manuel González, a quien invito y le doy la bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Luis. Y entonces, para hablar de este punto, antes de dejárselo a usted, doctor, estábamos hablando que, por ejemplo, cuando uno era menor de edad, había muchachos que les daban cintazo. Y en aquellos tiempos, eso quizás se veía como un acto que era protegido por la ley. Hoy en día, y sujeto a que mi colega me corrija, cualquier tipo de acto que deje marcas, y estoy incluyendo hasta que deje un fundillo rojito, puede ser un acto delictivo. Y creo que hay otras maneras de hacer disciplina con los jóvenes, los cuales no necesariamente hace falta que haya contacto físico. Doctor, también tenemos esta cuestión que está pasando en la Liga de Fútbol Profesional, donde hemos tenido que casi todos los días amanecemos con un nuevo caso de violencia de hombre contra mujer. Y tenemos un caso en particular, y no tenemos que mencionar nombres, donde un papá le da a su hijo con el gajo de una mata, lo cual es una cosa que casi todos nosotros nos damos cuenta que por mucha buena intención que tenga ese papá, va a dejar cosas permanentes. Entonces le pido, doctor, que nos dé una sinopsis más o menos de la ley, y puede empezar usted con lo que es disciplina a los hijos o violencia doméstica. Bienvenido, doctor. Gracias, Luis. La disciplina a los hijos, la ley permite que el padre o la madre pueden castigar al niño dándole físicamente, sea, como decimos nosotros, una nalgada, o en caso de algunos de nosotros, físicamente con el puño o la mano abierta, o a veces en el caso mío, cuando niños, cinto. Pero la cosa es que también la ley lo que dice es que no puede haber el abuso. Claro. Y cuando cruza uno esa línea entre abuso y no abuso. Exacto, una línea en cual
hay marcas, hay sangramiento, vieron morado, todo ese tipo de cosas. Y también, Luis, la parte importante es qué edad tiene el niño. Muy importante. Tú sabes, porque una cosa es un niño de 12, 13, 14, 15 años que está haciendo cosas que hay que parar ese tipo de conducta, a un niño de 4 años que se ve que no tiene manera de defenderse. Doctor González, usted en la Corte de Tutela de Menores lleva 30 años que hace casos ahí, y no es esa corte también tiene jurisdicción para lo que es abuso de niños. Sí. Tenemos jueces que se dedican a eso. Sí. Y hay padres que sí los acusan y pueden hasta perder los hijos, ¿no? Sí. Como tú dijiste, Luis, muchos años haciendo ese tipo de labor, he visto muchos casos en cual padres tienen asuntos de trago, de droga, y entonces las consecuencias son que abusan a los niños. Es interesante y te voy a pedir que, obviamente, sin decir nombres, pero hablando de casos, estábamos hablando antes del programa y yo te estaba contando de la señora que le caía a percherazos a los hijos. Sí. Y cuando le dije, mire señora, eso no es una manera que es correcta porque estaba dejándole los fondillitos con marcas. Ella me dijo, bueno, eso es lo que hacían conmigo y mira lo bien que yo salí. ¿Esto es una cosa que se hereda, doctor? Bueno, el caso del futbolista, él dice que lo mismo. Y mira, yo soy un futbolista que gano millones de dólares hoy. Exacto, y así es como me castigaban a mí, me daban con el palito de la mata. El gajo, sí. El gajo de la mata. La cosa es que no sabemos qué edad tenía él. En este caso estamos hablando de un niño de 4 años. Chiquitico, sí. Bien chiquitico, dice que había sangre, hay fotos de eso. Y este hombre es un caballo, digo yo, de fuerte, ¿no? Exacto. Estábamos hablando antes del programa de cómo hace muchos años, y me da pena decir esto porque el doctor es mucho más joven que yo, pero cuando llegamos aquí, oye, ¿te acuerdas que las películas, de vez en cuando había películas que el hombre se viraba y le daba un piñazo a la mujer? Y nos estaba contando el director de un famoso actor que dijo en el programa de Barbara Walters que a una mujer le hace falta unos cuantos golpes de vez en cuando. Eso quizás fue hace 50 años, pero esa no es la de hoy, ¿no? Sí, hace 50 años tal vez podías hacerlo y la mujer no levantaba cargo o se sentía muy débil para hacer algo. Exacto. Hace 50 años la víctima no tomaba acción. Pensaba que era culpa de ella. Exacto, exacto. No, y el día de hoy hay muchas de las víctimas que piensan que es culpa de ellos, pero el día de hoy es más difícil. Eso no se puede mantener callado, porque te ven en el trabajo, tal vez tiene golpe, algo en la cara. Es muy difícil el día de hoy. Antes de salir o antes de ir directamente a violencia doméstica, te recuerdo, quizás nos puedas explicar que en el sistema escolar el maestro que ve a un niño golpeado tiene que reportarlo o si no puede ser acusado de un delito. Exactamente. El día de hoy un maestro no se atreve a pegarle a un niño. No, y acuérdate, tiene la obligación que si ve a un niño golpeado, tiene que reportarlo, Sí, efectivamente, tiene que reportarlo y si no se está buscando problemas que pierda el trabajo. Y para acabar con el colegio, recuerda que tenemos también, dado los abusos que más bien vienen por internet y esas cositas, todo muchacho que es abusador y abusa de un niño, el sistema escolar está obligado a notificar a los padres y tiene que tener un plan o un curso que tiene que seguir, y quisiera, como se dice en inglés, darle un shout out o decir que lo que se está haciendo en Miami-Dade es uno de los mejores, el sistema que tenemos aquí es uno de los mejores en el país. Sí. Y sabes que si no se puede resolver, a un abusador, un niño abusador puede terminar con cargos penales. Sí, ¿no? Hay muchos casos en cuales los padres son acusados en la corte penal y también pueden perder sus hijos. En la corte juvenil hay esa división de la parte de familia de la corte, en cual padres que son abusivos le quitan los niños. Dicen que lo más malo que le puede pasar a un ser humano es que le den la pena de muerte, pero dice nuestra jurisprudencia que lo segundo más malo
es que le quiten los hijos. Doctor, le voy a pedir que se ponga el sombrero de profesor. Y nosotros los hispanos consideramos que la palabra asalto quiere decir que golpean a una persona. Sin embargo, en este país se usa la palabra battery, que es lo que es tocar a alguien. ¿Nos puede explicar lo que es battery y lo que es ese battery con agravante? Ok, el battery es sencillamente tocando a la persona sin que la persona le haya dado permiso a uno. Eso quiere decir que si tú y yo estamos boxeando, yo le puedo dar a usted porque tengo, por las leyes de boxeo, el derecho a tocarlo. Exacto. Pero si yo estoy parado en una esquina y pincho a una muchacha, eso es un delito, puede ser un acto delictivo. Eso es un delito, eso es un battery bajo la ley. Claro, en ese caso es un delito menor. ¿Y por qué, doctor? ¿Cuál es la diferencia? Ok, la diferencia es que hay que haber daño al cuerpo, queriendo decir algo físico, sea un morado, sangramiento. Eso es la diferencia. Y cuando hay ese tipo de agresión, entonces se convierte en una felonía, que las penalidades son mayores. Más severa, correcto. Exacto. Doctor, voy a usar el ejemplo que nos daban a nosotros en la Escuela de Derecho. Yo tengo la cabeza que es un huevo y alguien me toca, o como decíamos nosotros hace 5 años, me da un yiti en la cabeza. Y resulta ser que mi cabeza era de huevo y a raíz de eso me muero. El que me dio no tenía la intención de matarme, no tenía la intención de darme daño permanente. ¿Eso es battery o eso es aggravated battery y posiblemente sin decir que puede ser asesinato y todas esas cosas? Bueno, cada caso es diferente, pero pudiera ser un aggravated battery porque el daño causado. El hecho es que el momento que yo tenía la intención de tocarme, yo soy responsable por mis acciones. Exacto. Yo tuve una vez un caso de una mujer que cogió aceite hirviendo y se lo tiró al marido. ¿Battery o aggravated battery? Aggravated battery. Y ahí porque el daño es permanente. Es permanente. Entonces, otra de las maneras que nosotros también decimos es que si te va a dejar una cicatriz, si te va a dejar algo que va a ser permanente, aunque haya sido un toquecito, lo más probable es que sea aggravated battery. Doctor, en los 30 años que lleva usted, 30 más, ejerciendo, ¿usted cree que ha incrementado el delito de battery? ¿Somos más violentos mientras más viejos nos hemos puesto? Yo creo que por lo menos en las cortes claramente que sí. También, Luis, yo creo que hace años atrás muchas de estas cosas no se reportaban. Era un problema entre muchachos. Era un problema entre muchachos. Mi marido me puede golpear. Exacto. Oye, por cierto, yo he representado a hombres que han sido víctimas. Sí, perdón, déjame decirlo bien. He representado a mujeres acusadas de darle hablar del caso de aceite. No, y yo también, pero lo que te quería decir es que en tiempos antes, una bronca en la escuela entre muchachos, mientras que no hubiera, dejaba entre muchachos. Ahí se quedaba. Mientras que no hubiera cuchillo, ni pistola, nada de eso. El día de hoy, cualquier cosita, una bronca, una piñacera entre dos muchachos, por una niña, una muchacha, lo botan de la escuela, lo reportan a la policía, claramente. Te recuerdo, y no creo que fue un caso tuyo, pero acuérdate que hubo un joven en Coral Gables High que por celos por una muchacha apuñaló a otro muchacho. Entonces lo que se ha determinado es que hay que caerle a esas cosas arriba al principio para que no se pongan peores. Vamos a hablar de la violencia doméstica. ¿Cuál es el team favorito tuyo de fútbol? Los Dolphins. Los Dolphins, que yo sepa, no han tenido un caso de esa índole este año. Pero acuérdate que el año pasado tuvimos el caso del abuso, que podía haber sido un caso penal, con este muchacho que se fue ahora para otro equipo. ¿Qué está pasando en la violencia doméstica en el NFL? Bueno, lo que está pasando es que ha habido una serie de casos, uno tras de otro, en cual ahora el NFL le están cuestionando que no tenían póliza para este tipo de situación. Hay un joven que estuvo aquí, un abogado joven, un poquito más joven que tú, que le puso un pleito a la NFL por los golpes de la cabeza
que todavía ese caso está en vigor. Esta cuestión, ¿dirías que es una cuestión cultural? ¿Dirías que es porque ahora las víctimas están avisando? Y también no sería porque se están grabando estos actos, entonces ya no se pueden negar. No, claramente. Vemos lo que pasó con el atleta de fútbol recién, que cuando estaban entrando en el elevador no se ve lo que pasa. Ahora cuando salió el video recién, todo el mundo, el shock del golpe que le dio, el piñazo, todo el mundo está ofendido. Muchas personas cuando oyen del acto no pueden entenderlo, pero es difícil ignorarlo cuando uno lo ve, ¿no? Claro, claramente. El comisionado de fútbol se le acusa de que dijo que no sabía nada. Y ahora hay pruebas que sabía de esto hacía meses. ¿Cómo te sientes como abogado si tuvieses que defender al comisionado? ¿Y cómo te sientes como abogado si dijeras, no, esto es suficiente para que no esté como comisionado? Bueno, la cosa es si le mintió al público o no, si sabía o no sabía, y ahí está la pregunta. Él dice que nunca vio el video y que no lo habían recibido. Ahora ha salido un reporte anónimo de supuestamente que alguien de la ley, un oficial, había mandado el video a la oficina. Y que había sido recibido en la propia oficina. En la propia oficina, porque una señora llamó y dejó un mensaje. Pero todavía ese mensaje no se ha oído o no sabemos si estaba grabado o no. Me imagino que si sale esa grabación y puede identificar quién es la persona, se complique la situación para el comisionado. Esta pregunta al doctor González fue injusta, porque él no sabía que se le iba a preguntar. Pero fíjense la respuesta. Como todo abogado defensor, él no sabe suficiente y tiene que saber los hechos antes de contestar. Y tan insólito como esto luce, ¿no verdad? Claro. Es como tenemos que hacer nuestra práctica nosotros. Exacto. Porque si nos guiáramos por lo que dice la gente, todo el mundo es culpable. Existen los absolutos. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que hacer en este tipo de casos de violencia doméstica? Bueno, la cosa es, Luis, que hace muchos años atrás tuve un caso en cual yo representaba a un señor que era muy celoso. La esposa lo había dejado y él pensaba que ella estaba con otra persona. Y él le habían puesto una orden de restricción. Claro, la orden de restricción es un papel que dice que te me puedes acercar y eso. Y él, en ese caso, tomó una acción extrema y mató a la ex esposa y al otro muchacho. Mira, parte de la razón por la cual estás aquí, porque toda la gente en el público me pregunta, ven acá, ¿y para qué existen esas órdenes si después va a haber gente que están en violación? Y la respuesta que yo usualmente digo, mira, si esa orden previene que una persona no cometa un acto delictivo, valía la pena. Pero la mayoría de las veces lo hace. Y el que no va a seguir esa orden, no hay manera que lo hubiéramos podido parar. Claro. ¿Cuál es la experiencia suya, doctor? No, yo creo que está correcto 100%. La realidad es que es un papel, pero aunque sea la víctima, tiene ese documento para poder llamar a las autoridades y para que la policía venga y trate de ayudarlo. No funciona en todos los casos. Que no funcione en todos los casos no quiere decir que no funciona, porque uno de cada 1000 carros es defectuoso, pero hay 999 otros que trabajan. El ejemplo que usamos nosotros a veces, y esto me lleva otra vez al siglo pasado, ¿te acuerdas del Orange Bowl? Sí. Y de bueno, pues si tú ves a la persona que está en el otro extremo del Orange Bowl y la ves, tú puedes llamar a la policía y la policía se lo va a llevar porque está en el mismo sitio. Y yo le digo a todo el que es cliente mío, no vayas al Orange Bowl porque si esa persona está ahí y te ve, te puede llevar y quizás no te pase nada, pero que vas preso, vas a ir preso por un tiempo. ¿Esa es la ley? Bueno, yo creo que sí es la ley, pero también se le pide que las autoridades o la policía usen el sentido común. Antes que se nos acabe el programa y ahora que estamos en un momento que vamos a hacer un break, por favor, dinos, ¿quién es el doctor Manuel González?
Ok, bueno, el doctor Manuel González no siempre ha sido doctor. Soy esposo, soy padre, llevo 30 años casado con mi esposa Celina. No es un récord, pero es un buen averaje. Es un buen averaje. Tenemos 6 hijos en total. El mayor tiene 38. El menor va a cumplir 18 ahora, este fin de semana. Felicidades, joven. Sí, a Javier, es más chiquito. Felicidades, Javier. Y bueno, llevo ejerciendo más de 30 años aquí. Me dedico casi exclusivamente a casos criminales, penales. También hago otros casos, pero depende. Pero la mayoría de mis casos son criminales federal y estatal. Sin sin darte coba. En los 30 años que yo te he conocido como abogado penalista, yo veo todavía la misma pasión que tenías la primera vez que te conocí. Gracias. ¿Qué es lo que te hace tener esa pasión 30 años después? Bueno, la cosa es representar a la persona que está en necesidad, que tienen una necesidad, están en algunas situaciones difíciles muchas veces, y tratar de ayudar lo mejor posible. Y eso es lo que me da la pasión. Al final de la jornada, por muy malo que sea el individuo, o muy bueno, tiene derecho a que se le defienda. Exacto. Y somos un grupo quizás pequeño, Sí. pero oye, se siente la pasión, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Cada vez que yo lo felicito a él cuando ha tenido un triunfo, le digo, oye, ganaste para todos nosotros, no para ti solo. Porque no, ¿verdad que ahí es diferente el grupo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Porque yo he ejercido casos civil y por lo menos para mi persona prefiero hacer los casos criminales. Me siento de que estoy ayudando a la persona. A veces el caso es difícil y va a haber consecuencias malas, pero uno trata de ayudar lo mejor posible. Esta pregunta me la hacen a mí, yo la contesto de mi manera, pero la tengo que hacerte a ti. ¿Cómo se siente un abogado cuando ve las pruebas que prácticamente demuestran que el cliente de uno es culpable? ¿Lo cambia uno? ¿Qué hace uno? Bueno, a veces lo que uno hace es que tiene que tener una conversación muy franca con el cliente y explicarle la situación. Uno puede hacerlo lo mejor posible, pero a veces la evidencia es demasiado y a veces en esos casos hay que tratar de ver si se puede llegar a un arreglo, un negocio en cual la sanción no sea tan severa como exacto. Cuando consideras que has hecho un caso bien hecho, ¿qué es lo que has hecho? Bueno, me siento contento del esfuerzo que hice. Lo más difícil es cuando uno está representando a alguien que uno sabe que es inocente y que tal vez pueda ir a la cárcel, porque hay personas que son inocentes que van a la cárcel a veces. Oye, qué difícil es eso. Esos son los casos más difíciles. Y qué difícil es cuando uno habla con la fiscalía y no comparten lo que uno piensa. Y no entienden. Pero fíjate, yo te iba a decir que quizás el ser médico sea un poquitico mejor porque uno salva vidas, ¿no? Claro. Pero cuando estamos hablando de libertad, el salvar una libertad vale mucho, ¿eh? Sí. Y Luis, la cosa es que de todas maneras, la persona que uno está representando pues, va a ser el hijo o la hija de algunos padres que están sufriendo, o puede ser el padre o la madre de hijos que están sufriendo las consecuencias de los actos de los padres. Y yo iba a añadir, doctor, y asumiendo que sea lo más culpable que hay, bajo nuestro sistema de leyes, esa persona tiene los mismos derechos. Exacto. Y no es el trabajo de uno el decidir si es inocente o no. No. El trabajo nuestro es asegurarnos que esa persona se le trate en la corte como es debido. Y eso a veces a la gente les cuesta trabajo entenderlo. Sí. Sí, lo que está pasando con los atletas de fútbol ahora, sean culpables o no sean culpables, ya en la prensa lo han crucificado. El sistema de justicia le da el derecho a la persona de tener representación y tener su día en corte, como se dice. Y es lamentable porque a veces, dice Kendall Coffey, por ejemplo, que hay que ganar la batalla de la prensa. Sí. Porque si no, antes de llegar al caso, ya estás perdido porque se te crea cierta sensación. Sí.
Esta cuestión de los atletas, ¿cree usted que el muchacho que viene, estábamos hablando antes del programa, por ejemplo, que el juez Peterson nos decía que hay un sitio aquí en Miami que todos los muchachos de cierta edad han estado presos? Entonces, un muchacho porque tiene cierto talento sale de ahí, pero se lleva con él todo lo que conoció, ¿no? No, claro que sí, el historial, cómo lo trataron los padres, los abuelos. El ver violencia lleva violencia. Claro que sí, y si ha sido abusado él mismo, el ambiente donde se cree. Tiende a ser abusador como... Claro que sí. Oye, antes de acabar el programa quisiera destacar que toda persona que no es de este país, y hasta las personas que están indocumentadas, pueden ser víctimas de delitos. Claro. Y aquí en la Corte eso no se toma en contra. Pueden ir a la Corte, sí, pueden quejarse y van a ser protegidos, ¿no? Sí, y también las leyes de inmigración protegen a víctimas de agresión o abuso sexual y no toman en cuenta para decir, bueno, ahora te vamos a deportar. En ese tipo de casos le dan protección para que puedan ir a las autoridades y reportar el delito. Por lo tanto, la persona que esté viendo este programa y que se sienta que su otra mitad le diga, pues te voy a reportar a inmigración, no debe tener ese miedo, porque aquí han venido los jueces a decirlo también, sí, toda persona que es víctima va a tener protección aquí bajo la ley. Claro que sí. Doctor, nos quedan unos minutos y medio para acabar esto, y antes de que darle a usted la palabra, quiero darle las gracias a nuestro superdirector Al, a Mike, a Ricardo, a Kerry y a John. Y yo quisiera que si usted puede en un minutico y pico le diga a nuestra audiencia qué puede hacer para evitar caer en problemas de violencia doméstica y qué, como a usted le gusta, de abogado. Para evitar la situación de violencia doméstica, si estás teniendo una discusión con tu esposa, tu novia, cierta amistad, y la cosa se está poniendo un poco caliente, vete. Vete, evita el problema. Vete. Y otra cosa, a veces la gente está en un evento social o en un barbecue o algo, están tomando, ese es el peor tiempo. Hay que frenar. Tienes que frenar, ¿tú me entiendes? Tienes que irte. ¿Por qué? Porque si tomas algún tipo de acción, la realidad es que la mayoría de veces cuando se llama la policía, al hombre es el que se lo van a llevar preso, es la mayoría de las veces. Porque la ley dice que si hay violencia doméstica, uno de los dos va para la cárcel esa noche. Y claro, porque la situación es que si la policía va y entonces se van y no arrestan a nadie, puede haber algo después, un acto violento, le van a echar la culpa. Oye, pero ven acá, si ella llamó por decir que fuera ella, y ustedes fueron y no hicieron nada. Doctor Manuel González, se nos ha acabado el tiempo y me han demorado 8 años traerlo a mi programa. Gracias. Le pido que la próxima vez que lo invite, venga. Gracias. Y ustedes hasta la semana que viene, que tengan una buena semana. Buenas tardes.